Qué alegría poder compartir con ustedes este espacio que Dios me permite domingo a domingo a esta misma hora, a las 4 de la tarde, compartir con ustedes pensamientos, reflexiones de la palabra de Dios, reflexiones espirituales que nos deja cada enseñanza, cada lectura de la hermosa palabra de Dios. Lean la Biblia, de verdad se los aconsejo, léanla. Ahí encuentran vida, la manera en que Dios habla tan directa, tan clara, tan específica, queda uno maravillado. Se van a asombrar cuando cojan esa rutina de leer la Biblia, de encontrar las grandes verdades y la manera tan hermosa que Dios nos habla. Cuenta una anécdota de un misionero en África que se dirigía un día a través de una de esas sendas en África hacia una aldea a predicar el evangelio a los nativos de aquel lugar. De pronto, de la nada, sin darse cuenta, se le atraviesa un león, un impresionante león, frente a él y se queda observándolo. El misionero, antes de entrar en pánico, clamó desde su espíritu y dijo: Dios, guárdame, sálvame, Dios mío, guarda mi vida, Jehová, Dios, sálvame. De repente, de manera milagrosa, después de unos varios segundos que para él fueron eternos, frente a ese león, cara a cara, el león da la vuelta y se aleja pacíficamente, milagrosamente salvado de aquel momento. En la noche, al llegar a la casa, da gracias a Dios, alza sus manos y le agradece al Altísimo y le dice: Padre, gracias, Dios mío, gracias por el milagro que me hiciste, gracias porque me salvaste la vida. Si no hubiera sido por ti, Señor, no estaría aquí. Apaga la luz esa noche, se acuesta a dormir, se dispone a disfrutar de un merecido descanso, de un sueño. Y de pronto, cuando está dormido, empieza ese zumbidito que tanto fastidia, que nadie le gusta escuchar justo cuando se acuesta a dormir y quiere descansar. Ese sonido de aquel pequeño zancudo que empieza a hacer un tormento a la hora de querer dormir. Empieza a taladrar su oído. Fastidiado por aquel zancudo, coge la almohada y empieza a azotar para lado y lado, con una almohada con la otra. Empieza a azotar, a tratar de liberarse y eliminar ese zancudo, ese molesto bichito. Después de un rato de estar luchando con la almohada, mandando una mano, mandando la otra, volteando la cobija, se cubrió la cabeza, la cara con la cobija, tratando de escapar de ese horrendo sonido, de ese zancudito incómodo. Pero nada que lo lograba. Se levanta, prende la luz, pero qué cosa tan rara que cuando prende la luz, el zancudo desaparece. Apaga la luz, vuelve y se acuesta, y otra vez el bendito zancudo. Y ese bichito pequeñito, molestándolo, fastidiándolo, desesperándolo, pasó la noche luchando con ese animalito. Se encargó el animalito de fastidiarle su sueño, de fastidiarle su descanso. Ya cuando por allá finalmente la madrugada pudo dormir, oh sorpresa al despertar y al mirar la pared, que allá estaba el zancudito, con su barriga llena de sangre. Ganó el zancudito. Un pequeño zancudo se encargó de ganar, de quitarle la tranquilidad, el descanso, el sueño aquella noche. Se encargó de fastidiarlo más que aquel león. Ya van a ver por qué vamos con esta historia. La reflexión que quiero que miremos hoy se encuentra en Josué, capítulos 7 al 9. Leas en esos 3 capítulos, de 7 al 9 Josué. De verdad que es impresionante, es una bendición. Léanlo. Habla de la toma de Hai. La toma de Hai. Hai, una región, una zona, un pueblo, el pueblo de Hai. Resulta que Israel venía por todo el desierto, caminando hacia la tierra prometida, hacia la tierra que Dios les prometió, que Dios les entregó, la tierra que fluye leche y miel, una tierra de bendición, la tierra que Dios tenía destinada para ellos, su pueblo. Entonces resulta que venían de toda esa travesía por el desierto, cruzan el río Jordán, entran a Canaán, la tierra prometida, dispuestos a disfrutar de las bendiciones, de la promesa, del lugar que Dios les dio para ellos, para su descanso. Pero primero tienen que vencer a 3 enemigos que se encontraron ahí parados en Canaán. Antes de empezar a disfrutar de esas bendiciones, de la tierra que fluye leche y miel, de las promesas que Dios les había dado, ya estaban ahí. Pero primero tenían que derrotar 3 enemigos. 3 pueblos que se encontraban ahí. Tenían que derrotarlos, sacarlos de ahí, porque esa era la tierra del pueblo Israel, la que Dios les había prometido. Entonces tenían que vencer a esos 3 enemigos. Jericó, Hai y Gabaón.
Ya nosotros conocemos la historia de Jericó, cómo Dios tumbó las murallas, lo miraremos en otro episodio, en otra reflexión, cómo Dios tumbó las murallas, una ciudad amurallada, grande, fuerte, muros altos, y cómo Dios derribó esos muros y les dio una gran, pero gran victoria. Ahora, después de esa gran victoria, se tienen que enfrentar con Jai, con el pueblo de Jai. Entonces resulta que Josué mandó a algunos de sus siervos, del pueblo, y les dijo: vayan, observen a Jai, vayan, mírenlo y díganme cómo lo ven. Vengan y me cuentan cómo es, cómo nos preparamos para la guerra. Entonces fueron aquellos hombres, observaron a Jai desde algún lugar alto y lo vieron, regresaron a Josué y le dijeron: son pocos, Josué, son poquitos, no fatiguemos al pueblo con estas cosas, no hay necesidad de mandar a todo el pueblo a pelear, son pocos, es pequeño, es un pueblo pequeño, son poquitos, hasta no nos fatiguemos todos, mandemos uno nomás. Efectivamente Josué hizo lo que le dijeron. Entonces mandó uno nomás a la batalla, no salió todo el pueblo de guerra a enfrentar a Jai, pequeño. Acuérdense del zancudito que hablamos ahorita. Entonces ellos dijeron: este es pequeño. Venían de derrotar a Jericó, una ciudad grande con murallas, pues ahora enfrente lo veían pequeñito y dijeron: esto es fácil. Entonces se fueron a la batalla contra Jai. Y qué tremenda derrota, derrotados totalmente. Tuvieron que salir huyendo, corriendo. Los de Jai salieron a perseguirlos a ellos y lograron matar a cerca de 36 israelitas. Y aquellos llegaron derrotados a Israel, escapando, corriendo, porque los de Jai los vinieron persiguiendo hasta un lugar y lograron matar a 36 de ellos. Derrota total. Llegan a Israel derrotados, frustrados, cabizbajos, desanimados. Josué también, igual, al ver esa tremenda derrota, se postra al suelo, dice la Biblia que se echa polvo en la cabeza, empieza a quejarse. Miren ahí en Josué capítulo 7, recuerden, y empieza a llorar y a clamar y a decir: Dios, ¿qué pasó? Pues él menciona, ahí usted mira la oración de que él hace, pero palabras más, palabras menos: ¿qué pasó, Señor? ¿Pero qué ocurrió? ¿Pero por qué esta derrota, Señor? ¿Por qué caemos, Señor, ante este pueblo que era más pequeño? ¿Qué pasó, Señor? Y se tira al piso, empieza a llorar, a clamar, a hablar con Dios, a preguntarle a Dios qué fue lo que pasó, por qué esa derrota. Y cuando está ahí en el suelo llorando y orando, y le dice el Señor, ustedes van a mirar por ahí más adelante, cuando empiezan a leer el capítulo, le dice el Señor: ¿qué haces ahí? Deja de llorar, le dice, levántate. Ustedes van a mirar ahí en algunos versículos adelante, el Señor le dice a Josué, le responde y le dice: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Le pregunta el Señor a Josué. Y entonces Josué empieza a explicar, y el Señor le dice: levántate. Deja de llorar y echarte polvo ahí sobre la cabeza, le dice el Señor. Ustedes van a mirar ahí en los versículos. Deja de llorar y echarte polvo sobre tu cabeza, levántate. Porque ahí, le dice el Señor, hay versículos más adelante, ustedes van a ver que en algunos de los versículos del texto más adelante le dice: porque han pecado, le dice el Señor. Israel ha pecado, han quebrantado mi pacto que les mandé, han tomado el anatema, han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Les cuento. Resulta que en la batalla anterior, la de Jericó, lo que les estaba contando ahorita, que ya habían derrotado a Jericó, la gran ciudad, las murallas, Dios les dio esa victoria, pero cuando Dios les dio esa victoria les dijo: no van a coger nada de lo que hay ahí, es anatema, es maldito, no cojan nada de eso que está ahí. Les voy a dar esa ciudad, les voy a entregar ese pueblo, les voy a dar la victoria, pero no van a tomar absolutamente nada de ahí. Eso es maldito, eso es anatema. Esa era la orden que Dios les había dado. Entonces el Señor, cuando está ahí, volvamos a donde Josué, que está llorando por la derrota ante Jai, por lo que les acaba de ocurrir, el Señor le dice: levántate, ¿qué estás haciendo ahí? Han pecado, Israel ha hurtado, Israel no guardó mi pacto, han mentido, han guardado entre sus enseres lo que les dije que no cogieran, no obedecieron. Josué, sorprendido, pensó que todo el pueblo había hecho caso al mandato de Dios les da esa victoria con esa condición. Y entonces empieza el Señor a decirle: llame familias por familias. ¿Hay alguien ahí que está guardando eso que les dije que no cogieran, lo está guardando en su casa? Y empieza el Señor a llamar familias por familias. Josué, siguiendo la directriz del Señor, empieza a llamar familia por familia. Y oh sorpresa, que llegan a la familia de un hombre que se llama Acán. Y resulta que Acán, ya descubierto, ya ante la presencia de Dios, viendo que ya era revelado su pecado, pues no le quedó otra que reconocer y decir: Señor, he pecado. Señor, fallé. Señor, yo vi
codicié y tomé. Vi un manto babilónico, unas piezas de plata, unas monedas de plata, unos lingotes de oro. Ay, yo los cogí, me los traje. ¿Dónde los tienes? Le dijo Josué. En mi casa, los escondí bajo tierra. Los tengo ahí guardados en mi tienda, en mi carpa. Los guardé ahí. Miren lo que pasa acá. Un hombre que no obedeció y estaba causando tristeza y derrota a toda una nación. Por solo un hombre, por un pequeño desliz. Por alguien que llegó y vio un lingote de oro brillando muy bonito, unas monedas de plata, un manto babilónico, lo codició, lo vio, lo codició, lo guardó, lo tomó para él y lo escondió, escondidito. Esas cositas que escondemos, porque parecen pequeñitas. Nosotros acostumbramos muchas veces a guardarnos de lo grande, ¿no? de lo muy revelador, de lo muy evidente. Entonces decimos, no, yo no adultero, yo no fornico, yo no me embriago, Entonces empezamos a cuidarnos de lo que creemos que son los pecados grandes, pero a lo que voy, por eso les decía, recuerden la anécdota del zancudo y del misionero, a lo que voy es a esas pequeñas cositas, a esos detalles ocultos, de los que a veces no hablamos, no mencionamos, no se hablan mucho, pero están ahí y están causando un efecto y están causando daño. Primero miremos algo. Las 3 ciudades significan algo. Ustedes miran ahí, cuando estudian esos 3 capítulos, Jericó, Jai y Gabaón. Jericó significa el mundo, representa el mundo. Entonces, lo primero que tenían que vencer ellos al llegar ahí era el mundo. Jai representa la naturaleza humana, las pasiones del ser humano, la carne, la debilidad de la carne, las pasiones que nos llevan a pecar, a fallar, esa debilidad de la carne de nosotros los seres humanos. Entonces, el mundo, la naturaleza humana, nuestra propia carne, y Gabaón representa al diablo, el engaño. Ya lo miraremos en otro pasaje, lo que pasó con Gabaón. Ahora se están enfrentando a su propia naturaleza, a su propia carne, a su propia debilidad. ¿Qué pasa? Hay un versículo en la Biblia que dice, por allá en Proverbios, en Eclesiastés capítulo 10, verso 1 dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Las moscas muertas. Cantares 2.15 dice, el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 15 dice, las zorras pequeñas que echan a perder las grandes viñas. Las zorras pequeñas echan a perder las viñas. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo que acá? ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo que ocurrió al pueblo de Israel? Llegaron a Canaán, llegaron a las promesas. Nosotros tenemos en la Biblia alrededor de 3.000 promesas. Son para nosotros los que hemos creído en Jesús, en su palabra, en su obra en la cruz. Son para sus hijos, nosotros que los redimidos por su sangre. Recibimos su palabra, recibimos sus promesas. Pero ¿cuántas de esas promesas estás disfrutando? ¿Cuántas de todas esas promesas que aquí en la hermosa palabra de Dios las estás viviendo? Israel llegó a Canaán, a la tierra prometida. Era de ellos, Dios se las entregó, les dijo, se la doy a ustedes, tierra que fluye leche y miel, tierra bendita. Y Dios se la entregó a ellos. Pero están ahí y se encuentran con 3 enemigos. No pueden disfrutar plenamente la tierra. ¿Por qué? Por lo que acabamos de hablar. Habían 3 cosas que tenían que vencer. El mundo y sus deseos, la naturaleza de la carne, los engaños del diablo. En ese momento, lo que estamos hablando de Jai se enfrentaba a su propia naturaleza, los pecados de la carne. Sabe que realmente el mayor enemigo del creyente es el mismo. ¿Sabes cuál es tu mayor enemigo? Tú mismo. ¿Cuál es el mayor enemigo de nosotros como creyentes? Nosotros mismos, nuestra propia carne, nuestra propia debilidad, nuestras propias pasiones desordenadas que nos llevan al fracaso, al pecado. Y la enseñanza que quiero dejarles de todo esto es que cuando no atendemos a tiempo esas pequeñas cositas, esos pequeños detalles, aquellas cosas que creemos que nosotros mismos podemos manejar, que nosotros mismos podemos tratarlo, y entonces venimos durante mucho tiempo tratándolo, manejándolo sin lograr la victoria, pero ¿cuántas veces esas pequeñas cositas son las que te van llevando paso a paso hacia la derrota? ¿Cuánta gente hay que terminó esclava de la pornografía, por ejemplo? Empezó viendo alguna imagen, una pequeña cosita, una imagen que salió en TikTok, una imagen que salió en una red, una imagen que no sé qué, y empezó a dejarse llevar por eso. Al principio lo vio como
tratable, bonito, es la belleza humana, lo que Dios hizo, y deja eso avanzar y va avanzando, no le da el tratamiento a tiempo adecuado. ¿Cuántos hay que empezaron con una botellita de cerveza, de licor? Y entonces al principio vieron que ellos lo podían manejar. Yo lo sé manejar. No, yo lo trato, yo lo sé tratar, yo controlo, yo sé controlar eso. Entonces empiezan a darse en pequeños desliz, pequeños permisos hacia cosas que inicialmente parece que no representan ningún peligro, que no hay ningún problema, pero que paso a paso te van desviando de la promesa, te van alejando de los propósitos de Dios, te van alejando de disfrutar esa vida plena que Dios preparó para ti y que está en su palabra. ¿Cuántos hay que no disfrutan de la vida, su vida espiritual, de la abundancia y riqueza en el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque han permitido en su carne, en su ser, en su secreto, como hizo Acán, el que tomó lo que no debía tomar, Acán, lo guardan ahí, lo tienen ahí. Esas cosas de las que no hablamos, a nadie confesamos, pero que Dios las sabe, las conoce, con las que luchamos en nuestro secreto, que nadie sabe, pero que sabemos que es un pecado ahí que queremos que lo manejamos. ¿Sí me explico? ¿Qué pasó con el hombre de la anécdota al principio? Él creyó que podía manejarlo. Ante el león, él le pidió al Señor que lo librara, que lo salvara de la muerte, y Dios hizo el milagro. Pero este zancudito, eso era tema de él lo podía manejar, él lo podía controlar con la almohada, con las manos, de una manera u otra, pero finalmente terminó robándole la paz de su sueño. Acán, ¿qué ocurrió? Venían de una gran victoria y ahora se enfrentan con un pueblo pequeñito a una gran derrota, porque había algo allá que alguien creyó que era desapercibido. Nadie se dio cuenta. De esto nadie se da cuenta. Esto lo puedo manejar yo. Esto lo dejo aquí escondidito y eso entre el Señor y yo, Él sabe que es una lucha mía, Él sabe que es una debilidad mía y ahí lo voy manejando con Él, pero es que Dios no tolera el pecado. Ni esperes que lo vaya a tolerar o vaya a decir, sí, dale, tranquilo, ahí entre los dos eso lo manejamos calladito. No, Él es santo, santo, y Él no puede permitir ni ahí en el pecado, ni puede tolerar el pecado. Entonces, recuerden ese versículo, las pequeñas zorras echan a perder las grandes viñas. Las pequeñas moscas, esas moscas muertas hacen oler mal el perfume del perfumista. Esas pequeñas cositas que creemos que manejamos, que creemos que toleramos, que eso ahí lo vamos manejando, pero que sabemos que está mal, un vicio, nuestra mente, nuestras pasiones desordenadas, deseos desordenados. Mire, estas pequeñas cosas han destruido vidas, naciones. ¿Sabe cómo hace el enemigo para destruir vidas, naciones, personas, iglesias? ¿Usted se ha dado cuenta? No lo hace desde afuera, lo hace desde adentro. ¿Recuerdan la famosa historia del caballo de Troya? ¿Cómo vencieron allá? Entrando un caballo, ¿desde dónde lograron la victoria? Desde adentro. ¿Qué hace el enemigo, por ejemplo, a veces en la iglesia? ¿Cómo sabe él que puede dividir, hacerle daño a la iglesia? Entrándose a la misma iglesia y desde adentro empieza el rumor, el chisme, la murmuración, la rebelión y a generar división en el mismo cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo. ¿Cómo sabe el enemigo que puede hacer que tú te separes de Dios, romper esa comunión tuya con Dios? El diablo, el enemigo de Dios, de los cristianos, Satanás, lo que menos quiere es que el ser humano tenga una comunión perfecta con Dios. Siempre va a tratar de impedirla, siempre va a tratar de robarla. ¿O no le ha pasado que usted está buscando un espacio para orar y justo lo hace esas noches que usted sabe que a esa hora está solo, sola, nadie interrumpe, puede dedicarle ese momento a Dios, pero justo el día que usted empieza en ese espacio a buscar a Dios, a dedicarlo para orar, para leer la Biblia, justo llega una interrupción? Si no es el teléfono, si no es una cosa, es la otra, y usted se sorprende y dice, pero justo a mí no me llama nadie, no me molesta nadie, y ahora que estoy leyendo la Biblia, que busco este espacio para orar, algo pasa. Es el adversario de los cristianos, de Dios, Satanás, que quiere impedir que tú tengas una comunión directa con Dios. Entonces, ¿qué hace él también? Busca cómo desde adentro desviarte del propósito de Dios. Él empieza a conocer cuál es tu debilidad, por dónde puede afectarte. Y empieza a entrar pequeñas cositas, pequeñas que parezcan insignificantes. Ese zancudito, que eso no es ningún problema, no es el león al que sí hay que tenerle cuidado y clamar a Dios y qué vamos a hacer aquí, doblar rodilla. No, eso es zancudito, es un mosquito, eso no representa nada. Mira, pero es una bobadita. Pues, por hacer esto no te vas a condenar, por hacer aquello empieza a hablar a tu mente, ¿no? Empieza a hablar a tu corazón, a decir, por una cosita de estas él no te va a condenar, por una cosita de estas no te vas a perder, pero resulta que cuando empiezas a tolerar esa cosita,
paso a paso esa cosita te va desviando de la promesa y la vida abundante y plena que Dios tiene para ti y te hace finalmente llevar al camino errado. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer eso. La mayor dificultad en este aspecto, en la derrota de Jai, es reconocer esa debilidad. Nos cuesta trabajo reconocerla. No lo veo malo. No, yo no lo veo malo. Es una bobadita. Yo no estoy matando a nadie. No, es una cosita. Pero esa cosita, si no le prestas atención y tú sabes de qué cosita es, Dios te estará mostrando en este momento ya de qué cosita te está hablando a tu corazón, a tu espíritu, que esa es la que tienes que prestar atención, porque Dios te ama y te dice, hijo mío, hija mía, esa cosita te va a llevar a la perdición. Y a veces lo que más nos cuesta es reconocer esa debilidad, reconocer esa necesidad de Dios, reconocer ante Dios esa debilidad, llevarla a Él, llevarla a la cruz, decirle, Señor, aquí estoy, esta es mi debilidad, Señor. No la pases desapercibido, dale importancia, atiende esas pequeñas cosas. El paso a seguir es ir a la cruz, ir a Jesús. Él lo sabe todo, me conoce todo. No hay lugar en la existencia donde yo pueda ir que me esconda de Él. No hay lugar donde pueda esconder, como hizo Acán, por allá bajo tierra, creyendo que nadie se iba a dar cuenta, que Dios no lo iba a ver. Es mejor ir a la cruz y decirle, Señor, te necesito. Reconocer nuestra necesidad de su ayuda. Decirle, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame con esta debilidad. Yo quiero vencer, yo quiero la victoria, yo quiero lograr, Señor, la victoria en ti. Yo quiero la plenitud de tu presencia, la plenitud de tu gracia, de tus bendiciones. Eso es lo que tenemos que hacer. Ir allá a la cruz. El salmista, hay un hermoso pasaje en los Salmos. De pronto lo has leído, cuando el salmista David le dice al Señor, examíname. Señor, examíname. Reconoce mi corazón, conóceme. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Es ir con esa sinceridad a la cruz y decirle, Jesús, no quiero que haya nada, por grande o pequeño, estas pequeñas cositas, Señor, las traigo ante ti. Esta debilidad con la que he luchado con mis fuerzas, he batallado en mis fuerzas, Señor, te necesito. Dame la victoria, quiero vencer, quiero agradarte. Ven a la cruz y dile, Jesús, te entrego todo lo que soy. Te entrego el primer lugar a ti. Reconozco mi debilidad, reconozco esto, Señor, y lo traigo a ti, porque por mis fuerzas no he podido vencerlo, no he podido. No he logrado, Señor, he luchado, pero yo no he podido, lo traigo a ti. Dame tú la victoria, Señor, que tú sí todo lo puedes. Permíteme orar por ti. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Gracias por tu sangre, por tu obra en la cruz. Gracias por tu presencia, por ser tan real, Señor. Gracias, Dios mío. Señor, aquí estoy. Aquí estamos, Señor. Ella, él que está conmigo, está viendo, Señor. Aquí estamos, Señor. Reconocemos nuestra debilidad, nuestra necesidad de ti, Señor. Hay detalles, Señor, en mi vida, en nuestras vidas con las que hemos luchado y no hemos podido, pero sabemos que si tú lo haces, si tú intervienes, será posible, Señor. Queremos victoria, Señor. Entrego mi debilidad, entrego estas pequeñas cosas, Señor. Entrego todo esto que me faltaba por entregarte, Señor. Esta lucha que he traído, Señor, la deposito en ti, porque sé que tú todo lo puedes, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tú me das la victoria. Y porque no quiero que haya nada, Señor, que me robe la bendición, que me robe la paz, que robe la armonía, Señor. No quiero que haya nada, lo entrego todo a ti. Señor, gracias. Señor, pido una semana bendecida para ella, para él que está viendo este video. Una semana, Señor, de bendición, de éxito, Señor, en todas las áreas de su vida, en su trabajo, en su casa, en su ser físico, Señor, salud. A la abundancia en su alacena, Señor. Padre, yo te pido bendiga, Señor. Que bendita sea cada persona, cada familia que oye y ve este video, Señor, que están ahí. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por haber escuchado y haberme acompañado en esta reflexión. Cada domingo, 4 de la tarde, aquí en el lugar secreto, Henry Ramírez, me encuentras en YouTube a esta misma hora, domingo 4 de la tarde. Por favor, dale like si te gustó y compártelo. Quizá haya alguien que necesite también recibir esto, escuchar esto de parte de Dios. Bendiciones para todos. Gracias.